En este vídeo seguimos trabajando con los ejercicios finales de Java Swing. Y el ejercicio que vamos a desarrollar en esta ocasión consiste en desarrollar una aplicación que permita observar el funcionamiento del algoritmo de ordenación Quicksort. Este algoritmo se vio con detalle en el tema 4 del curso cuando vimos los arrays. Pues bien, ahora se nos pide que utilicemos ese algoritmo para poder visualizar de forma gráfica su funcionamiento. Entonces, lo que haremos es generar 40 rectángulos de alturas distintas y a partir de esos rectángulos deberemos utilizar el algoritmo Quicksort para ordenarlos en base a la altura. Como cada uno de esos rectángulos tendrá una altura, ese valor será el que utilizaremos para incluirlo en un array y a partir de esos valores, con las alturas, iremos ordenando los rectángulos por altura, de modo que el rectángulo más pequeño lo tendremos a la izquierda y el rectángulo de mayor altura lo tendremos a la derecha. Entonces, como este algoritmo es muy rápido a la hora de ordenar, lo que vamos a hacer es, sobre cada modificación que se haga sobre la colección, utilizar un delay. Entonces, con ello podremos observar cada uno de los cambios que se van realizando a medida que se va ordenando esa colección. Entonces, lo recomendable sería poner unos 100 milisegundos en cada modificación que haga Quicksort. Esto se puede hacer utilizando el método sleep de la clase thread, pasándole como parámetro un long en milisegundos. Entonces, para que podáis entender perfectamente lo que pido, voy a mostraros un ejemplo de prueba con el algoritmo ya resuelto y así podéis ver realmente la interfaz que debéis intentar conseguir. Entonces, yo voy a hacer ahora un caso de prueba con 40 rectángulos. El rectángulo más pequeño será de 20 por 20 y el más grande de 20 por 800. De modo que el tamaño de los rectángulos lo iremos incrementando de 20 en 20. Todos serán de ancho 20. El primero tendrá altura 20, pero el segundo ya tendrá altura 40. El tercero, altura 60. El cuarto, altura 80. El quinto, altura 100. Y así sucesivamente hasta que el último será de 20 por 800 de altura. Y además también lo separaremos 5 píxeles cada uno de ellos. Y como he dicho antes, pues el intervalo será de 100 milisegundos. Y bien, voy a ejecutarlo. Aquí estaría 2 segundos parado y a partir de ahí se pone a ordenar. Una vez ha finalizado, aparte muestra un mensaje, pues se ha ordenado el array de 40 elementos. Como podéis ver, el de más a la izquierda sería el de 20 por 20 y el de más a la derecha sería el de 20 por 800. Entonces el objetivo sería programar algo similar a esto. Yo además lo he ampliado para poder cambiar la cantidad de rectángulos que quiero mostrar y así poder observar mejor el funcionamiento del algoritmo. Pero bueno, con que lleguéis a una versión similar a esta es más que suficiente. Aquí tendríamos un ejemplo con 150 rectángulos y poco a poco pues se puede ver cómo el algoritmo Quicksort va ordenando esa colección. Al final me indica, pues se ha ordenado el array de 150 elementos. E incluso aquí tendría una versión con 400 rectángulos. Aquí lo que he puesto es un delay de 20 milisegundos para que lo ordene mucho más rápido. Entonces, como podéis ver, pues va ordenando rectángulo a rectángulo hasta que finalmente los tiene todos ordenados según la altura y ya pues me muestra ese mensaje indicando que se han ordenado esos 400 rectángulos, esos 400 elementos. Y bien, como digo en todos los ejercicios, lo mejor sería que primero, antes de seguir viendo el vídeo, intentarais hacerlo por vuestra cuenta, ya que es un ejercicio muy interesante ya que repasa conceptos como los arrays y la ordenación. Entonces, por favor, primero intentad resolverlo por vuestra cuenta y luego ya, una vez tengáis una versión, o si no os ha salido no pasa nada, pero como mínimo lo intentáis. Entonces, una vez hayáis trabajado sobre él, luego ya venís al vídeo y veis la solución. Y de hecho, el algoritmo Quicksort lo tenéis en el repositorio de GitHub en el tema 4, dentro de la carpeta ordenación.
ahí tenéis los distintos algoritmos de ordenación que vimos en esa unidad. Entonces, a partir de este algoritmo que ya tenéis desarrollado, debéis hacer algún cambio para que ordene esa colección formada por rectángulos utilizando el delay. Bien, vamos a ello. Y bien, aquí tenéis la solución a este ejercicio. Para ello lo que he hecho es crear una clase llamada QuickSortSwing que hereda de gPainel. Entonces tendré unos atributos privados, un constructor y una serie de métodos. Desordenar, el paintComponent que repintará ese gPainel, luego un método QuickSort y además el QuickSort que teníamos en el tema 4 con alguna modificación. Y finalmente ya un main que realmente es el que mostrará ese gFrame añadiendo una instancia de gPainel, que en este caso lo hacemos a través de la clase que acabamos de crear, QuickSortSwing, luego ya configuramos ese gFrame y finalmente ejecutamos el método QuickSort que hemos creado dentro de la clase QuickSortSwing a través de la instancia Rex. Aparte aquí en el main he creado una serie de variables para indicar pues la dimensión base de ese rectángulo, el espaciado, la cantidad de rectángulos y el intervalo. Pero bueno, de momento vamos a dejar el main y luego ya hablaremos de él. Entonces, vamos a centrarnos ahora en lo que es la clase QuickSortSwing que hereda de gPainel. Aquí he creado una serie de atributos como son la dimensión, el espaciado, la cantidad de rectángulos, el intervalo y un array de enteros con las alturas, que realmente será el array que voy a ordenar y a partir de ahí pintar esos rectángulos. Entonces, primero que nada tenemos el constructor de la clase. Tenemos un public QuickSortSwing al cual le vamos a pasar el tamaño del rectángulo base, el espaciado, la cantidad de rectángulos que queremos y el intervalo que vamos a utilizar cada vez que se haga una modificación sobre esa colección. Entonces, como siempre, lo primero pues sería, sobre la instancia actual, establecer los valores de los atributos que recibimos como parámetro. Y luego aquí tenemos un bucle que creará esas alturas. Aquí lo que hacemos es ese array de enteros, crearlo en base a la cantidad de rectángulos que queramos mostrar por pantalla. Una vez tenemos creado el array, definiremos cada uno de los valores de ese array alturas. Entonces, a través de este bucle for, recorremos cada uno de los elementos de ese array. Y al elemento actual le estableceremos como valor dimensión multiplicado por i más 1. Este i más 1 lo ponemos para que el primer elemento, como vale 0, pues tenga valor 1 y no tengamos la primera dimensión a 0. Entonces, si por ejemplo en dimensión tenemos un 20, pues el primer elemento de ese array tendrá el valor 20, el segundo 40, el tercero 60, el cuarto 80, el quinto 100 y así sucesivamente. Entonces, a través de este bucle for crearemos las alturas de esos 40 rectángulos, ya que el array tiene tantos elementos como tenemos en la variable rectángulos. Entonces, una vez termina el bucle, tenemos ya definidas todas esas alturas. El problema es que las alturas estarán ordenadas de menor a mayor. Entonces, como lo que queremos es ordenar y que se quede realmente como está ahora, pues he creado un método para desordenar el array. Entonces, ese método desordenar lo tenemos aquí abajo. Y lo que hace es recorrer ese array, creando en primer lugar un índice al que le estableceremos como valor un aleatorio entre 0 y la cantidad de elementos que tiene el array alturas menos 1. Ya que al final, alturas.len, si por ejemplo hay 40 rectángulos, al ser 40, este nextInt nos devolverá un entero entre 0 y 40 sin incluir el 40. Por lo tanto, estaremos obteniendo un índice válido dentro de ese array. Entonces, a continuación, creamos una variable temporal para almacenar el valor que hay en ese índice y no perderlo. Entonces, una vez tenemos ya guardado ese valor para no perderlo, el valor actual del bucle lo guardamos en la posición aleatoria que tenemos en índice y luego ya intercambiamos. El que habíamos guardado de forma temporal, que lo hemos machacado aquí, lo ponemos en la posición actual del bucle for. Entonces, una vez finaliza el bucle, sobre cada uno de los elementos de ese array habrá aplicado un random y lo habrá colocado en una posición aleatoria. Y bien, entonces, de momento ya tenemos visto el constructor,
la creación de las alturas de cada uno de esos rectángulos y luego esas alturas las desordenamos. Por lo tanto, tendremos este array de alturas con 40 alturas distintas y desordenadas. Entonces, a partir de ahí ya deberemos pintar esos rectángulos e ir repintándolos cada vez que se haga una modificación a través del algoritmo Quicksort. Entonces, a continuación tenemos el método paintComponent. Este paintComponent lo vamos a invocar cada vez que se haga una modificación sobre ese array a medida que lo vayamos ordenando. Entonces, como siempre, lo primero invocar al paintComponent de la clase padre a través de super. Y luego aquí ya tenemos el bucle for que se encargará de pintar esos rectángulos. Crearemos un bucle for que dará tantas vueltas como la cantidad de rectángulos que le hayamos indicado. Si por ejemplo son 40, pues dará 40 vueltas. Entonces a partir de ahí vamos a crear un entero llamado x que me indicará la posición en el eje de las x donde vamos a empezar a pintar el rectángulo actual. Entonces para ello multiplicaremos el valor de y por la dimensión más el espaciado más 5. Si por ejemplo el rectángulo es de tamaño 20, entonces lo que debemos hacer es, para el primero, dejar un espacio de 5 y como realmente y es 0, aunque dimensión sea 20 y espaciado 5, en el ejemplo que hemos visto, esto sería 25, pero multiplicado por 0 es 0. Entonces este más 5 simplemente lo ponemos para que el primer rectángulo esté un poquito a la derecha, 5 píxeles desplazado. Y luego a partir de ahí, en cada iteración por el bucle, esa x se va a incrementar en el ancho que tenga cada rectángulo más el espaciado. Entonces en el ejemplo de antes, 20 más 5 serían 25. En cada iteración se aumentará en 25 esa x. Entonces el primer rectángulo empezará en la posición x 5, el segundo empezará en 25 más 5 que serían 30, el tercero en 25 por 2, 50, más 5, 55 y así para cada uno de los elementos. En este caso va aumentando de 25 en 25, pero dependerá siempre de la dimensión y el espaciado que hayamos indicado. Entonces con esto ya tendríamos el punto de origen x de cada uno de esos rectángulos que vamos a dibujar. Y a continuación creamos una variable para la altura actual. Esta altura la obtenemos a través del array alturas. Entonces cogeremos la altura del primer rectángulo del array, ya que es el primero que deberá aparecer. Y a continuación, importante, vamos a almacenar la coordenada y. Aquí debemos tener cuidado porque siempre se empieza a pintar de arriba a la izquierda. Entonces, si tenemos un rectángulo muy pequeño, el eje y deberá bajar muy hacia abajo. Si tenemos un rectángulo muy grande, el eje y deberá estar más arriba. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues a través de la altura que tiene el componente actual, este gPanel, restándole la altura actual de ese elemento del array que vamos a pintar. Si tiene mucha altura, pues entonces el valor será más pequeño y no bajaremos tanto para empezar a pintar. Si, por ejemplo, es uno de los más pequeños, pues le restaremos un valor pequeño a la altura y bajará la coordenada y bastante para que empecemos a pintar ese rectángulo. Entonces, una vez tenemos las coordenadas donde debemos empezar a pintar, ya podemos invocar al método fillRect para que dibuje un rectángulo en las coordenadas x e y. La dimensión es siempre la misma porque es el ancho y la altura dependerá del valor actual en ese array de alturas. Entonces se dará tantas vueltas como rectángulos debamos pintar y los iremos pintando pues uno a uno, separándolos en base a los valores de dimensión y espaciado. Y aquí realmente ni siquiera haría falta crear esta variable. Podríamos directamente trabajar con alturas de y. Pero bueno, lo he puesto así para poder explicarlo con más detalle. Entonces, si no queréis utilizar esa variable, pues podríamos pegarla aquí, aquí y quitar esta línea. Y seguiría funcionando de forma correcta. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar como lo tenía antes. Entonces, una vez tenemos ya definido este paintComponent, nos faltaría ver la forma de programar el Quicksort para que cada vez que haga un cambio llame al método paintComponent a través del repaint. Entonces aquí tenemos el método realmente que vamos a llamar sobre la instancia de la clase QuickSortSwing. Entonces, cuando sobre una instancia invoquemos a Quicksort, es cuando empezará a ordenarse y a repintarse esa interfaz con los rectángulos. Entonces, lo primero que hemos creado aquí es un try-catch que captura una excepción de tipo interrupted exception. Esto nos obliga a ponerlo el thread sleep.
ya que propaga una excepción de este tipo. Por ello ponemos el código entre el try catch y si hubiera algún problema, pues mostraríamos por consola error al ordenar. Entonces lo primero que hacemos es esperarnos 2 segundos antes de empezar a ordenar para que podamos tener una primera visión de cómo está esa interfaz con todos los rectángulos desordenados. Y a partir de ahí ya invocamos al método quicksort. Este método quicksort recibirá ese array de enteros que realmente es lo que debemos ordenar. Y además le pasamos como índices la posición de inicio y la posición de final que queremos ordenar dentro de ese array. Como lo queremos ordenar todo, pues la primera posición sería la 0 y la última alturas.length -1. Entonces este método realmente ordenará el array a alturas. Y una vez termine el método, pues ya nos muestra una ventana emergente indicando se ha ordenado el array de concatenado con la cantidad de elementos que tiene ese array que hemos ordenado. Como título ponemos ordenación, podríamos poner ordenación finalizada y el icono pues es un icono de información. Entonces faltaría ver qué hace realmente este quicksort, que es exactamente el mismo que vimos en la unidad 4, pero con 2 modificaciones. Aquí tenemos el quicksort original que teníais en el tema 4 y aquí el quicksort modificado. Entonces aquí simplemente había que observar dónde realizaba los cambios quicksort. Aquí no voy a explicar en profundidad cómo funciona quicksort porque tenéis un vídeo en concreto donde lo explico en detalle. Entonces básicamente lo que debemos buscar es cuando se realiza un cambio en las posiciones de ese array. Entonces en este bucle, aquí dentro tenemos un if que intercambia 2 posiciones. Entonces cuando intercambia esas posiciones, lo que hacemos es un thread sleep intervalo. Entonces nos esperamos y luego ya hacemos el repaint. Como el repaint lo hace en base a las alturas de los rectángulos, como hemos visto antes, ese cambio se reflejará en el paint component, ya que este bucle, cuando da todas las vueltas, para pintar tiene en cuenta el array alturas. Entonces, si se ha hecho alguna modificación, al repintar veremos ese cambio. Entonces, ese sería un primer momento donde debemos repintar, pero luego, aparte, cuando se recoloca el pivote, también deberíamos hacer un thread sleep y el repaint, ya que quicksort utiliza un pivote a partir del cual empieza a realizar esos intercambios. Entonces debemos repintar la interfaz si intercambia alguna posición y luego ya cuando coloca el pivote dejando los menores de esa sublista a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces simplemente teníamos que añadir este código y este. Y con ello conseguiríamos que se actualice esa interfaz cada tantos milisegundos como tengamos definidos en el intervalo. Entonces, en último lugar ya tendríamos el main, donde lo primero que hacemos es definir esas 4 variables: dimensión, espaciado, rectángulos e intervalo. Si ponemos dimensión 20, pues ya sabemos que el primero será de 20 por 20, el segundo de 20 por 40, el tercero de 20 por 60, etc. Si por ejemplo aquí ponemos 10 y aquí ponemos 80 y de espaciado ponemos 3, pues tendremos un primer rectángulo de 10 por 10, el segundo de 10 por 20, el tercero de 10 por 30, el cuarto de 10 por 40 y así sucesivamente hasta que tengamos 80 rectángulos y la separación entre cada uno de ellos será de 3. Entonces estos valores los utilizamos para crear la instancia de la clase QuickSortSwing. Aunque lo primero sería crear un gframe llamado ventana con el título ordenar con quicksort, luego ya creamos la instancia de la clase que acabamos de crear con esos 4 valores y a continuación añadimos esa instancia, que realmente es un gpanel, a el gframe ventana. Luego además aquí he creado un setSize teniendo en cuenta las dimensiones, el espaciado y la cantidad de rectángulos. A continuación centramos ese gframe al centro de la pantalla, configuramos la operación de cierre para que cuando cerremos la ventana el programa termine y finalmente hacemos un setVisibleThrough para que se muestre ese gframe. Y luego ya, una vez tenemos todo, ejecutamos el método quicksort que hemos creado dentro de la clase QuickSortSwing a través de la instancia rex. Entonces se invocará el método que hemos visto antes y empezará a ordenar. Primero se espera 2 segundos y luego ya se invoca el método que cada vez que haga una modificación se esperará
pues el intervalo que hayamos definido. Entonces, para finalizar, veamos una última prueba ejecutando este programa con los datos que acabamos de poner. Se espera 2 segundos y luego ya empieza a ordenar. Finalmente, pues me indica, se ha ordenado el array de 80 elementos. Y aquí en último lugar os he dejado una clase adicional que se llama quicksort_burbuja_swing.java, la cual tiene un método adicional llamado burbuja, que lo que hace es ordenar a través del método de la burbuja, que como se vio también en el tema 4, era muy ineficiente. Entonces esto lo he hecho para que podáis comprobar la diferencia entre ordenar a través del algoritmo de burbuja y el algoritmo quicksort. Entonces para ello en el main he creado dos gframes distintos, uno que ordenará con quicksort y otro que ordenará con burbuja. Y además he añadido dos hilos para que se puedan ejecutar al mismo tiempo los dos algoritmos de ordenación. Para ello he creado dos instancias de la clase thread. Aquí a través de una lambda estamos indicando el método que se ejecutará en cada hilo. Por una parte tenemos el quicksort sobre la primera instancia y por otra tenemos el método burbuja sobre la segunda instancia, que es rec2. Entonces creamos esos dos hilos y a continuación los iniciamos. Entonces si ahora lo ejecutamos, a la izquierda tenemos el método de la burbuja y a la derecha quicksort. Como podéis comprobar, quicksort en muy pocas operaciones lo tiene ordenado, mientras que burbuja, al tener un rendimiento muy inferior, tiene que realizar muchísimos cambios para poder ordenar esa colección. Finalmente me indica pues, que se ha ordenado ese array de 40 elementos. Sin embargo, a medida que va creciendo la cantidad de elementos, esta diferencia de rendimiento se va haciendo todavía más notable. Aquí tendríamos un ejemplo con 80 elementos. Como podéis comprobar, quicksort va muy rápido, mientras que el algoritmo de burbuja, en este caso, tardará muchísimo más tiempo. Quicksort ya ha terminado, mientras que el algoritmo de burbuja todavía tiene que realizar muchísimos cambios. Y bien, voy a acelerar el vídeo para que veáis cómo termina de ordenar. Bien, como podéis ver, al final pues, se ha ordenado el array de 80 elementos, pero ha tardado muchísimo más tiempo. Y esto teniendo en cuenta que es una colección pequeña. Para colecciones muy grandes, la diferencia de rendimiento es absolutamente enorme. Aquí se puede apreciar bien la diferencia, ya que cada modificación necesita 100 milisegundos. Si realmente no tuviéramos ese delay, la diferencia no se apreciaría tanto, ya que las computadoras son capaces de realizar muchísimos cálculos por segundo. De hecho, si ahora, por ejemplo, le pongo un delay muy pequeño, de 1 milisegundo, al ejecutarlo, quicksort ha terminado enseguida y burbuja también. Aquí parece que haya menos diferencia porque se ha hecho mucho más rápido. Incluso podría, de hecho, quitar hasta el delay, poniendo el intervalo a 0 y ejecutándolo. Aquí, como podéis ver, no hemos notado ni la diferencia. Los dos han terminado al mismo tiempo. Pero esto es porque el ordenador es capaz de realizar muchísimas operaciones por segundo. Aunque en principio aquí parece que tardan lo mismo, como habéis podido comprobar antes, no tiene nada que ver el rendimiento de un algoritmo con el otro. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.